Hola a todos, ¿cómo estáis? Vuelvo de nuevo a las grabaciones, espero que estéis bien, que hayáis pasado estos días lo mejor posible y ahora vuelta al trabajo. Y nos quedaba en el tema 10 fundamentalmente un apartado que eran los medios de transporte en España. Transportes y comunicaciones. Y es con el que vamos a estar ahora en las siguientes grabaciones tutoriales. Lo primero es definirlos, como es lógico, ¿no? Son todos aquellos medios e infraestructuras que permiten el desplazamiento de viajeros o de mercancías entre dos lugares. Por tanto, pueden ser terrestres, por aire, por mar o por tuberías, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y en este caso de tuberías nos referiremos a los gasoductos y oleoductos. Medios e infraestructuras. Medios, los propios automóviles, camiones, trenes, aviones, barcos. Infraestructuras, las calzadas que suponen las carreteras, las vías ferroviarias, todo el tendido ferroviario, las estaciones, etcétera. Los aeropuertos, los puertos. Son fundamentales para la economía. Cumplen muchísimas funciones. Para que la economía funcione, necesitamos de los medios de transporte, ya que, por ejemplo, las empresas necesitan que les lleguen las materias primas, que les llegue la mano de obra al lugar de trabajo, que les llegue la información y las comunicaciones y a su vez, una vez que han fabricado, llevar esas mercancías a los puntos de destino o puntos de venta, ¿no? Total, que son imprescindibles para el funcionamiento de la economía. En cuanto al peso que tienen en el Producto Interior Bruto y la población activa, tampoco es desdeñable. En el Producto Interior Bruto están por encima del 5%. Y en la población activa que trabaja, ocupada, pues están casi el 5%, el 4,8%. Además, y esto es muy importante, vertebran el territorio. Para que un territorio esté bien organizado y bien comunicado entre sí, necesita unos buenos medios de transporte y comunicaciones. También, en ese sentido, lo jerarquizan, porque los lugares, digamos ciudades o regiones que estén mejor comunicados, tendrán una posición de ventaja y una posición de poder frente a los que no. En ese sentido hay dos términos clave que os comenta el libro y que hay que conocer bien, que son relacionados con el transporte, la accesibilidad y la conectividad. ¿Qué es la accesibilidad? Pues no es más que la cantidad de tiempo y de dinero que se emplea en llegar a un lugar desde otro. En ese sentido, cuanto más accesible es un lugar, quiere decir que hay que emplear menos tiempo y menos dinero en llegar a él. La conectividad es la comunicación que hay entre dos territorios o dos lugares, ¿no? En ese sentido, cuanto más fácilmente se pueda ir de un lugar a otros o de otros lugares a ese, diremos que tiene una mejor conectividad. Bien, pues en ese sentido está claro que los sistemas de transporte reflejan los desequilibrios que hay en otros aspectos, ¿no? Dentro de un territorio en cuanto a tamaño de la población, nivel económico, riqueza, pero a su vez las políticas regionales permiten mejorar en ese sentido, invirtiendo en transportes, invirtiendo en los sistemas de transportes, mejorar la situación de una región, de una comarca, de una provincia y hacer que se desarrollen más. En ese sentido interactúan con el territorio. Bien, España tiene una red de transportes ya muy desarrollada, estamos en ese sentido al nivel de los países principales de la Unión Europea, y como somos un país de un tamaño apreciable, pues tenemos una red de carreteras con más de 26.000 kilómetros. Una red de carreteras del Estado, ¿eh? No digamos ya luego las que no son del Estado. Las urbanas, por ejemplo. La red ferroviaria también es de las más extensas de Europa, con más de 15.000 kilómetros. Tenemos casi 1.500 estaciones de ferrocarril y un sistema de transportes por aire también muy desarrollado, con más de casi 50 aeropuertos, más de 40 aeropuertos comerciales. Idéntica cantidad casi a la de puertos controlados por el Estado de interés general, llamados de interés general, que son 47. Es decir, una red de transportes muy desarrollada. Pues es momento de hablar de las características generales de nuestros sistemas de transporte y de paso de los problemas que tienen. En cuanto a cómo son las redes de transporte, sobre todo terrestres en España, desde que empezó la época contemporánea y se empezó a crear una red moderna de carreteras, estamos hablando del reinado de Carlos III con un Real Decreto en 1761, en principio todo se planeó de forma radial, es decir, se trataba de comunicar Madrid con las principales zonas de la periferia peninsular. La red radial tiene una serie de pegas importantes, como que, por ejemplo, para ir entre dos lugares que estén en extremos o en la periferia de la península, hace falta pasar por el centro, lo que incrementa mucho el tiempo y los costes en esos viajes. Es mucho mejor una red en malla, más equilibrada, y que permite, mediante ejes transversales que no pasan por el centro,
obviar este paso por la capital y hacer mucho más rápidas las comunicaciones entre los extremos de la malla. En ese sentido, la red de transportes española terrestre ya podemos decir que es en malla, porque aunque Madrid siga siendo un centro importante, ni muchísimo menos es una red radial que implica el paso por Madrid para ir, digamos, desde Cataluña hasta la Comunidad Valenciana o más al sur, Andalucía, sino que puedes ir por un eje transversal, en este caso el eje del Mediterráneo, que te va a comunicar perfectamente esos lugares. Esto es mucho más equilibrado y en ese sentido mejor. Es verdad que tenemos dos puntos negros dentro de este sistema, pero es que son inevitables, que son los archipiélagos. Así que Baleares y Canarias pues tienen redes más fragmentadas, en las que es imposible conectar por tierra con la península y que por fuerza tienen que ser distintas y con más pegas. Técnicamente también hay bastantes diferencias entre unas zonas y otras, pero en general ha mejorado la velocidad, la accesibilidad, la conectividad y en ese sentido también la capacidad de transporte de viajeros y mercancías. Se han ido especializando, unos medios de transporte más en unas cosas, otros en otras. Ha disminuido la siniestralidad. En definitiva, se ha producido una muy importante mejora desde los años 80, pero eso no quita para que persistan lugares y tramos problemáticos en cuanto a su seguridad o en cuanto a su conectividad. Ya se aplican desde hace años las tecnologías de la información y la comunicación mediante la navegación por satélite, la localización GPS y el uso de programas informáticos para gestionar las redes y podemos hablar ya de sistemas inteligentes de transporte. Y en cuanto a qué transporte predomina más, pues es obvio que predomina más la carretera, tanto en pasajeros como en mercancías, a cortas y a medias distancias. Es decir, que a largas distancias no hay predominio de la carretera, pero a cortas y medias distancias sí. Esto lo vamos a ver ahora, si pasamos a la diapositiva donde están los gráficos precisos para ello, en estos, ¿no? La carretera supone más del 90% del tráfico interior de viajeros. Una barbaridad. Es claramente el medio de transporte preferido, abrumadoramente, para tráfico a cortas medias distancias, interior, digamos, de viajeros. En mercancías, 3/4 de lo mismo, un 81,3%. Pero, sin embargo, si veis en el gráfico inferior, en el tráfico internacional de mercancías se impone el transporte marítimo. En este gráfico inferior no se nota cómo en el transporte internacional de viajeros, porque es un gráfico que solo ocupa las mercancías, también se impondría el aéreo. Es decir, la carretera predomina a todo lo que no sean largas distancias. Las empresas siempre buscan el servicio más efectivo, puntual y el que garantiza la llegada íntegra del material. En España el transporte por carretera es el más utilizado por delante del ferroviario, aéreo e incluso marítimo. Vamos a ver por qué ventajas tiene la carretera. La principal ventaja del transporte por carretera es la rapidez que ofrece para servicios urgentes de hasta 2.500 kilómetros. Ahí no tiene rival. Otro de sus beneficios es el servicio puerta a puerta. Ofrece la posibilidad de realizar la carga de una mercancía en la misma puerta de la empresa para llegar directo al almacén de la compañía de destino. El transporte de mercancías por carretera es también el más económico. La adquisición de los vehículos requiere un desembolso sensiblemente menor y además utiliza infraestructuras públicas a cuyo crecimiento y mantenimiento no se contribuye de forma directa, como ocurre, por ejemplo, con el ferrocarril. Por otro lado, no restringe el traslado de ciertas mercancías peligrosas, como ocurre con los aviones. El transporte terrestre se adapta a cualquier tipo de carga, ofreciendo todas las garantías de seguridad. La localización y el seguimiento de la carga es posible mediante los nuevos sistemas de localización GPS. Gracias a ellos conocemos en todo momento en qué punto se encuentra la mercancía y si se produce una incidencia, otro vehículo puede retomar el trayecto de forma prácticamente inmediata. Las grandes desventajas del transporte por carretera son la alta siniestralidad que sufre, el volumen de carga limitado y la alta contaminación. Es decir, las carreteras tienen muchas ventajas, más accesibilidad a todos los lugares, un mejor control mediante las modernas tecnologías, etcétera, etcétera, como habéis visto, el permitir ir puerta a puerta, pero también tiene problemas. Hemos visto la siniestralidad, la contaminación, etcétera, ¿no? Bueno, hablando de problemas, ¿cuáles son en general los problemas que tienen nuestros sistemas de transporte? Pues el primero, por desgracia, es el medio natural,
que, como siempre aquí, trae más pegas que ventajas, ya que tenemos un relieve bastante abrupto, muy montañoso, que provoca que haya que construir muchos túneles o viaductos para salvar pendientes, y eso encarece mucho, ¿no?, la construcción de carreteras o de vías de ferrocarril, y también hace que a veces haya que dar rodeos y sea más lento. Más costoso y más lento, por tanto, por culpa del relieve. El clima, 3/4 de lo mismo. El clima a veces dificulta las comunicaciones con zonas de montaña o por culpa de que sean zonas donde puede haber cierta frecuencia con las inundaciones o con los temporales de nieve, pues también hace que sea más problemático. Los desequilibrios territoriales ya los hemos visto, es otro problema, ¿no? Se reflejan también en los medios de transporte en la medida en que estos interactúan, hemos visto, con el territorio. Así que hay fuertes desequilibrios todavía en cuanto a la intensidad de los medios de transporte, que eso no es más que medir la frecuencia y el volumen de tráfico que hay entre unas zonas y otras. Y también hemos hablado de la accesibilidad y la conectividad, que no son ni mucho menos iguales entre, pongamos por ejemplo, Madrid y su área metropolitana, o Barcelona y su área metropolitana, y las ciudades o poblaciones importantes de Extremadura. Por poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Todo esto a pesar de la mejora que se ha vivido en los últimos 30-40 años por la llegada de fondos de la Unión Europea que se han invertido en parte en mejorar las redes de transporte. Hay problemas de congestión en las áreas metropolitanas, en las grandes ciudades y su comunicación con las ciudades de alrededor, satélite o dormitorio, donde vive mucha gente que trabaja en ellas. También en los pasos fronterizos por los Pirineos, que están en los dos extremos, ¿no? Y en ese sentido, pues supone un problema, ¿no?, la congestión, sobre todo con la carretera. Estamos en una zona, geográficamente hablando, periférica de la Unión Europea, y también hay que hablar en ese sentido de que nuestra integración en las redes transeuropeas de transportes es mejorable. Es verdad que tenemos Francia cerca, pero ya más lejos Alemania, los Países Bajos, los centros más importantes de decisión o los principales mercados. En ese sentido, la Unión Europea contempla 9 grandes corredores terrestres y autopistas del mar, que vamos a ver a continuación, como las vías de transporte que hay que potenciar más, ¿eh? Ahí tenemos qué corredores terrestres habría que potenciar mucho, pero creo que lo vamos a ver mejor en otro, que os voy a poner ahora, que es más completo. A ver si lo encontramos. Es este. Vamos a que se pueda ver, a despejar un poquito. Y aquí tenemos los corredores terrestres que os decía. Se ha potenciado y se ha apostado mucho por el corredor mediterráneo, que iría desde prácticamente Algeciras hasta la frontera con Francia, pasando por Valencia y Barcelona. Pero igualmente ya llevamos años también defendiendo como país, junto con los portugueses, ese corredor que iría desde Lisboa a Francia, pasando por Madrid, que tendría un ramal que podría ir por Valladolid y el País Vasco. También el eje andaluz, que iría por Madrid a comunicarse con Barcelona y con Francia. Esos serían los principales ejes terrestres, y aunque ha habido veces en los que ha habido pugnas por ver por cuál se optaba más y por uno o por otro, pues al final se ha llegado a la conclusión que hay que invertir en todos. Y en las autopistas del mar igual, ¿no? Tanto las del Mediterráneo, que comunican Algeciras con los puertos mediterráneos españoles, italianos, franceses y griegos, como las autopistas por el Atlántico y el Cantábrico, que comunicarían nuestros puertos gallegos y del Cantábrico con los puertos franceses, británicos o en general del Mar del Norte. Así que, en ese sentido, pues tenemos toda una serie de corredores y autopistas transeuropeos en los que tratamos de integrarnos cada vez mejor, pero aún la integración es mejorable. De la seguridad ya hemos hablado, y hay que comentar que ha mejorado mucho el índice de siniestralidad desde que se impuso el carnet con puntos, bajando de más de 3.000 muertos antes del 2005 a unos 1.200 que ha habido en algunos de los últimos años. Y por supuesto hay que hablar del impacto medioambiental que suponen los medios de transporte como otro problema a tener en cuenta. Un impacto que se mide en la contaminación que generan por emisión de gases de efecto invernadero los transportes por carretera, mucho más que el ferrocarril, ¿no?, en ese sentido, que ya está más electrificado. Y también el impacto que supone la construcción de vías de transporte para los paisajes, ¿no? Así que impacto paisajístico, atmosférico, ecológico en general, o incluso acústico, ¿no?, en las zonas con población. La política de los transportes españoles se incluye dentro de la política europea, como es lógico, ¿no? En ese sentido, tenemos las competencias descentralizadas, pero el gobierno central se reserva el control de los sectores más estratégicos. Esto lo lleva a cabo el ministro encargado del ramo, que es José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Integración Territorial y Vivienda, ¿no? Y sigue esas directrices de la Unión Europea, que nos mete dentro del mercado común de los transportes y que, en nuestro caso, pues se materializan en el PITBI, el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda, que en la siguiente tutorial veremos que tiene 6 objetivos fundamentales. Pero eso ya lo dejaremos para la siguiente tutorial, en la que hablaremos de este PITBI y nos centraremos en el transporte por carretera. ¡Hasta luego!